Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Daniels y vamos a hablar un poco sobre el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo sobre contabilidad de la innovación. Para muchos va a ser un tema nuevo, otros por ahí ya lo conozcan un poco más. La contabilidad de innovación en realidad es de qué manera los procesos y los sistemas de información contable pueden generar información que sea útil para mejorar los procesos de innovación dentro de la empresa. Quiero agradecer al Quinto Congreso Internacional Multidisciplinario por darme este espacio y a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales también por invitarme a participar. Creo que es una oportunidad excelente para difundir este tipo de temas. Lo que vamos a tratar de charlar rápidamente en esta ponencia va a ser definir rápidamente qué se entiende por innovación, comprender cómo es el proceso de innovación en las distintas empresas de distintos tamaños, ver cuáles son las herramientas tradicionales para afrontar los procesos de innovación y ver qué herramientas podemos llegar a encontrar en la contabilidad que permitan transformar el enfoque de la innovación. Rápidamente entendemos por innovación, traje dos definiciones a colación acá. Una es un cambio que introduce alguna novedad mediante nuevas ideas, productos, procesos, servicios o prácticas en una determinada cuestión. Siempre lo vamos a enfocar desde la perspectiva de un negocio, aunque en realidad podría aplicarse a algún otro contexto, con la intención de que sean útiles para mejorar la productividad. También una innovación, de acuerdo con la ENDEI, que es una encuesta que se realiza en Argentina, va a ser la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, que puede ser un bien o un servicio, en un proceso o de un proceso de negocio en una empresa en un periodo de tiempo determinado. O sea que en esencia estamos hablando de una idea que se transforma en un nuevo producto o en un nuevo proceso dentro de la organización. No alcanza con que sea la idea queda en la creatividad. La innovación implica ese paso adicional de intentar llevar ese producto o ese proceso hacia un negocio viable. ¿Por qué es necesario innovar? En realidad voy a traer a colación rápidamente el ciclo de vida de los productos. Seguramente es un modelo conocido por casi todos los que estén mirando la ponencia, pero en esencia todos los productos tienen un ciclo de vida que en algún momento del tiempo se va a cortar. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener productos que en este momento estén siendo súper innovadores y que después en algún momento la gente lo va a dejar de utilizar. Imaginemos el correo tradicional, el envío de cartas cuando nació, era un producto totalmente nuevo, no existía nada parecido. Sin embargo, hoy es muy poco lo que se utiliza. El correo electrónico, que lo reemplazó sin duda, fue un producto en algún momento nuevo y hoy las generaciones nuevas tal vez ya no estén pensando en utilizarlo como un mecanismo para comunicarse. O sea que en esencia todos los productos o todos los servicios tienen un ciclo de vida. Si yo tengo una empresa que se dedica a una actividad específica dentro de ese ciclo de vida, seguramente esas actividades las podemos relacionar con alguna de los cuadrantes de la matriz de BCG. Puede ser una actividad que es una incógnita, donde yo estoy explorando si las ventas de este producto van a desarrollarse o no. Puede ser un producto estrella, donde yo estoy incrementando mis ventas de un producto que está creciendo mucho, pero al mismo tiempo me está requiriendo mucha inversión. Puede ser una vaca lechera, que es aquel producto que ya alcanzó su techo de ventas, no voy a vender más, pero a pesar de que no vaya a vender más, no voy a vender más en cantidades, pero lo que vendo me genera muy buenas ganancias. O puede finalmente ser un producto perro, que son aquellos productos que ya porque han cumplido con su ciclo de vida, solamente se mantienen en mercados marginales, ¿no? Hasta hay gente que todavía al día de hoy colecciona discos porque le gustan los discos, pero no porque hoy sea la principal tecnología para transmitir música. La clave de cualquier negocio está en tener productos en esta cartera lo más repartidos posible, porque si yo solamente tengo productos que me generan dinero, como todos los productos van a avanzar paulatinamente en el ciclo de vida, estos productos eventualmente van a terminar transformándose en perros y mi negocio va a tender a posiblemente desaparecer o ser un negocio marginal. Para poder mantenerme en un buen nivel necesito estar generando todo el tiempo productos nuevos o modelos de negocio nuevos que me generan nuevas incógnitas, que me permitan generar nuevas estrellas y así en el futuro poder sostener la actividad de mi empresa. Entonces innovar se vuelve imprescindible para poder seguir generando estas actividades incógnitas o actividades estrellas que le permitan a esta empresa pensar en tener flujos de caja futuros. ¿Y la contabilidad? Bueno, acá es donde empieza a cruzarse las dos cosas, ¿no? La innovación claramente hay que llevarla a cabo. La contabilidad, cuando nosotros tenemos un proyecto en la etapa de madurez, acá somos campeones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizar la rentabilidad, podemos analizar los costos, podemos ver en dónde se gana más, en dónde se gana menos, desde un punto de vista financiero, tratar de mejorar el apalancamiento, podemos hacer un montón de cosas para mejorar un negocio que está en la etapa de madurez.
Cuando estamos en una etapa de crecimiento es un poquito menos útil porque en realidad no es la rentabilidad lo más importante pasa a ser la capacidad para sostener ese crecimiento, o sea, de qué manera puedo financiar yo que mi empresa sea cada vez más grande. También podemos hacer algún aporte interesante, tal vez no tan relevante como en la madurez. Y si tenemos un negocio que está en la etapa de introducción, ahí es donde empezamos a hacer agua desde el punto de vista de la profesión contable, porque en realidad las herramientas que trabajamos habitualmente para la etapa de introducción no suelen ser tan útiles, ¿no? Dejando un poquito eso por ahora, vamos a ver quién puede innovar, más que nada para ver en qué casos vamos a utilizar contabilidad de innovación. En general, la innovación se va a dar o en pequeños emprendedores, o en pymes, o en grandes empresas. O sea, cualquiera de los niveles puede innovar. Lo que suele ocurrir es que muchas veces muchos procesos o productos muy innovadores empiezan a aparecer en emprendedores muy pequeños o pymes muy pequeñas porque tienen una flexibilidad y una dinámica que a veces las grandes empresas no suelen tener. Ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, Google hace mucho tiempo que viene investigando los modelos de lenguaje. De hecho, el concepto de los grandes modelos de lenguaje y de la atención se inventó en Google, pero fue OpenAI quien tuvo la dinámica y la flexibilidad para animarse a hacer cosas que por ahí Google, por su tamaño, le costaba mucho más animarse a hacer. Una vez que OpenAI las hizo, Google salió a seguirlo y demostró que tenía mucho poder en el mercado del negocio de la inteligencia artificial, pero eran pasos que tecnológicamente Google seguramente ya los tenía resueltos, pero no tenía la capacidad para transformarlos en productos, en servicios o en modelos de negocio. ¿Cómo hacen las pymes y las grandes empresas para innovar? En el caso de los emprendedores, en realidad es la vida. El emprendedor se juega todo en la innovación, tiene una buena idea, intenta llevarla a cabo a lo que dé y se juega en la vida para eso. No hay mucho proceso racional de toma de decisiones, es más bien un instinto del emprendedor. En el caso de las pymes y las grandes empresas, lo más probable es que sí tengan que recurrir a algún tipo de herramienta que les permita priorizar en qué innovar, porque en realidad la cantidad de ideas posibles para desarrollar nuevos negocios está limitada por la creatividad de los gerentes. O sea que mientras yo tenga creatividad voy a seguir encontrando mecanismos para innovar. Entonces, si yo ya conozco el modelo de negocio, simplemente puedo hacer un plan de negocio, calcular un proyecto de inversión, calcular BAN y TIR, y con eso yo ya puedo, como desde el punto de vista contable, tener un respaldo financiero para decidir si innovar o no. ¿Qué significa que yo conozco el modelo de negocio? Que yo sé quién me va a comprar, cuánto voy a vender, con qué costos, etc. Ejemplo de esto podría ser si yo tengo un supermercado que quiere abrir una nueva sucursal en un barrio nuevo o en una ciudad nueva. El modelo de negocio lo conoce, puede ser que tenga alguna regionalización que aplicar, pero en realidad no va a cambiar significativamente respecto de otros supermercados que ya esté operando. Pero cuando es realmente un negocio innovador, lo más probable es que sea algo tan nuevo que voy a tener muchas más dudas que certezas. Tal vez no sepa quién me va a comprar, tal vez no sepa cuánto me van a comprar, cuánto me va a costar producirlo, qué tan rápido voy a crecer, porque a veces yo creo que voy a crecer, que el producto va a penetrar muy rápido y resulta que después la penetración es súper lenta, cuáles van a ser mis costos fijos. Muchas veces esta información, si el proceso de negocio o el producto nuevo es desconocido para mí, muchas veces esta información no la voy a tener. Entonces, si yo tengo que calcular un BAN o un TIR, seguramente voy a tener que empezar a inventar o presuponer o asumir un montón de estos datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que un plan de negocio y un proyecto de inversión, si yo realmente la cantidad de información que yo sé es mucho menos que la que no sé. ¿Se puede hacer un plan de negocio y se puede hacer un proyecto de inversión? ¿Tiene sentido proyectar, por ejemplo, a 5 años, un plazo razonable para una proyección de flujo de fondos? Si yo estoy proyectando sobre un modelo de negocios que no conozco, la verdad que cuando intentamos aplicar estas herramientas a contextos de alta incertidumbre, nos damos cuenta que en realidad estamos inventando números en una planilla de cálculo, números para los cuales no tenemos realmente un gran respaldo más que la intuición de la persona que está armando la planilla, y con un agravante mucho más importante. Pero digamos que en principio intentar hacer un proyecto de inversión, una evaluación de un proyecto de inversión, calcular la BAN o la tasa interna de retorno sobre un proyecto del cual tengo muchísima incertidumbre, termina siendo algo muy complejo o muy mentiroso. Entonces, la primera gran conclusión a la que arribamos nosotros es que
no se puede gestionar un proceso de innovación como si fuera una gran empresa. No son las mismas herramientas las que tenemos que utilizar para gestionar una gran empresa que un proceso de innovación. Las grandes empresas ejecutan modelos de negocio. Yo ya sé cómo funciona el modelo de negocio y lo tengo que ejecutar con la mayor eficiencia posible, mientras que una startup, como lo definimos nosotros, tiene que descubrir un modelo de negocio. O sea, un negocio que todavía no sabemos si va a ser viable o no, si existe o no existe este mercado, tenemos que descubrirlo a través de un sistema de gestión que es muy distinto al de una gran empresa. Entonces, ¿a qué llamamos startup? Nosotros llamamos startup a un sector dentro de una empresa o una pyme o un emprendedor que se dedican a imaginar un modelo de negocios totalmente nuevo y a intentar construirlo, intentar hacer que ese modelo de negocios se transforme en una realidad. O sea que es una organización en esencia temporal. ¿Por qué? Porque en realidad una vez que la startup diseña un modelo de negocio y ese modelo se demuestra que tiene viabilidad, se transforma en lo que sería el ciclo de vida, en un producto estrella o en un producto vaca lechera, ya no tiene sentido que lo gestionen los mismos que gestionaron este nacimiento del modelo de negocio. Ahí tiene que tomar lugar la gestión tradicional y continuar la administración del negocio como un negocio tradicional. O sea que la startup es una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio que sea escalable y repetible. Una vez que lo encuentro ya tenemos que pasarle las herramientas a aquellos que se dedican a gestionar modelos de negocio. Ahora, ¿cuál sería el trabajo de esta organización temporal? Primero, pensar cuál es el modelo de negocio que se está creando. Segundo, identificar todas las hipótesis que este modelo implica. Y acá con hipótesis, lo podemos llamar hipótesis, lo podemos llamar presunciones o assumptions, como se le suele decir en inglés, donde en realidad yo tengo que pensar, en este modelo que yo me estoy imaginando, tengo que pensar qué es lo que realmente yo no tengo demostrado, qué es lo que yo realmente no sé, sino en lo que estoy creyendo o en lo que estoy depositando un voto de confianza. Yo estoy creyendo que la gente va a querer comprar este producto, yo estoy creyendo que la tasa de crecimiento de boca a boca va a ser con tal velocidad, o estoy creyendo que los bancos van a querer financiarlo, etc. Entonces, si yo tengo identificadas todas estas hipótesis, después empieza en la gestión de la startup una especie de trabajo científico de tratar de demostrar cuáles de estas hipótesis son ciertas y cuáles no. Cada una de estas presunciones se tiene que transformar en algo lo más parecido posible a una realidad, a una certeza, que deje de presumir y que vaya aprendiendo y confirmando estas hipótesis. Entonces el proceso de la startup va a ser gestionar todas estas hipótesis para tratar de transformarlas en aprendizaje. ¿Cómo afecta la contabilidad en este proceso? En realidad, si sos un emprendedor, poco o nada, porque en esencia la mayoría de los emprendedores no toman sus decisiones basadas en la contabilidad. La verdad que ellos toman las decisiones basadas en el instinto, entonces difícilmente uno pueda pensar en diseñar un sistema de contabilidad de la innovación para un proyecto en el cual hay un solo emprendedor. Ahora, si sos una empresa grande, muy probablemente la contabilidad te termina afectando de manera significativa. ¿Por qué? Porque las decisiones de invertir o no en un determinado proyecto van a tener que estar respaldadas por algo. Si la empresa es grande no va a invertir por instinto, en algún caso puede ser que funcione, pero en la mayoría de los casos probablemente no sea lo recomendable que invierta por instinto de una persona a cargo del área de innovación o alguien encargado de la planificación de la empresa. Entonces, cuando tengo que empezar a invertir basado en evidencia, si yo utilizo herramientas tradicionales como por ejemplo un proyecto de inversión, ya dijimos que si yo hago una evaluación de un proyecto de inversión y el BAN me da, como dice la literatura, el BAN me da negativo, en teoría ese proyecto es descartable, pero si en realidad me da negativo porque yo estoy asumiendo algo erróneamente o una de mis hipótesis está equivocada, tal vez ese proyecto pueda ser bueno, o al revés. Puedo tener un proyecto con un BAN hermoso, pero que en realidad estuve asumiendo que el precio de venta iba a ser similar al de la competencia y tal vez eso no sea viable. Entonces, si yo hago un proyecto de inversión, incluso si yo estoy reconvencido, trabajo en una empresa grande y estoy reconvencido de que el proyecto va a funcionar, hago el cálculo del BAN y me da negativo, es muy fácil tocar 1, 2, 3 números dentro del cálculo del BAN para que pase a darme positivo. O sea, termina siendo una herramienta que nos da una falsa sensación de certeza, porque en realidad yo hago un BAN que dice que voy a vender a tal precio, tal cantidad en tanto tiempo, pero después en realidad eso no lo tengo corroborado de ninguna manera. Entonces, en una gran empresa la contabilidad lo afecta porque yo termino generando planes de negocio o proyectos de inversión a medida de mi proyecto si yo quiero que el proyecto avance dentro de la empresa, ¿no?
Entonces, si el flujo de fondos no da, por lo tanto nos da, por ejemplo, un van negativo, la verdad puedo tocar muy fácil cualquier número, incluso en el mismo Excel existe una herramienta de buscar objetivos donde yo puedo calcular cuánto necesito que sea el precio para que el van me dé positivo. O sea, en realidad el grado de precisión que aparentan tener estas herramientas después no se condice con la evidencia que uno tiene para respaldar estas hipótesis, ¿no? Entonces, el que impulsa el proyecto miente de alguna manera, porque si a mí el van no me da, pero yo estoy convencido que el proyecto es bueno, lo puedo toquetear. El que decide asignar los fondos sabe que le pueden mentir, pero en realidad no tiene otra herramienta mejor. Entonces dice, bueno, traemos un proyecto con van positivo y vemos si hablamos con el directorio para que esto avance. Y en realidad termina siendo el cálculo del van una herramienta que todos tienen como para respaldarse y que nadie lo rete si después el proyecto sale mal. Pero no termina siendo una herramienta para decidir realmente en qué proyecto conviene invertir y en qué proyecto no. Entonces, ¿de qué sirve realmente pedir una evaluación de proyecto de inversión? Si la incertidumbre es mucho mayor que la certeza, probablemente de muy poco. Entonces, si el van y la TIR no sirven, entonces ¿qué? Y acá es donde empieza a trabajar el análisis que estamos haciendo en este trabajo de investigación. ¿Qué herramientas existen que desde el punto de vista contable puedan brindar cierta objetividad en el proceso de toma de decisiones de innovación, pero que al mismo tiempo no sean un freno o no sean un obstáculo para la innovación? Entonces, nosotros identificamos varias, en realidad todas estas se conocen como contabilidad de la innovación. Identificamos varias opciones y vamos a presentar algunas acá rápidamente, como para que los usuarios se lleven una idea de qué estamos trabajando. Para proyectos que recién arrancan, lo más sencillo es trabajar con indicadores. De hecho, el concepto de contabilidad de la innovación, o Innovation Accounting en inglés, nace como un capítulo dentro de un libro de Lean Startup, en el cual propone trabajar con indicadores. O sea, si yo estoy trabajando con ideas de las cuales sé muy poco, lo mejor es buscar indicadores que me midan a qué velocidad mi idea está mejorando o aprendiendo, en cuánto tiempo me voy a quedar sin plata y algunos indicadores de ese estilo. No vamos a entrar en el detalle de cuáles podrían ser los indicadores, pero en esencia ni siquiera propone herramientas de medición contable, ¿no? Para proyectos intermedios nosotros proponemos una herramienta muy interesante que se conoce como marco de evaluación de opciones de innovación. Acá existen varias herramientas que utilizan evaluación de opciones reales. La evaluación de opciones es un conjunto de herramientas que surgió para tratar de determinar el valor de las opciones en la bolsa en mercados con alta incertidumbre. Cuando uno los aplica a negocios, en esencia lo que uno hace es proyectar un universo de escenarios futuros tan amplio como uno quiere, y después, a medida que va pasando el tiempo, tratar de ver en esa proyección futura dónde me voy ubicando. Y a partir de eso puedo ir poniéndole un valor al proyecto sin tener que estar recalculándolo todo el tiempo. Y después para proyectos más avanzados, que ya están casi en etapa, digamos, de cerrar el modelo de negocio y de terminar de decidir que el modelo es bueno o no, una herramienta que me pareció muy apropiada es combinar el van tradicional con el análisis de Monte Carlo, donde uno simula flujos de fondos futuros haciendo variaciones en determinadas variables de entrada. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, mi principal incertidumbre la tengo en cuál puede ser el precio que los clientes estén dispuestos a pagar, yo puedo simular cómo serían las distintas van con distintos valores de precio, al estilo de como uno haría tradicionalmente un análisis de sensibilidad, pero sumado el efecto de múltiples variables al mismo tiempo. Entonces, yo calculo 1000, 2000, 10.000, 1.000.000, lo que me dé mi capacidad de cómputo de escenarios futuros, cambiando los valores aleatoriamente de las variables dentro de los rangos que yo creo que razonablemente puedan moverse, y a partir de eso voy calculando cuál es la probabilidad que yo en el futuro gane más o menos de lo que yo quiero. Estas metodologías permiten contar con información de calidad mucho mejor que la apreciación del propio gestor del proceso de innovación, y le permiten agregar valor a la toma de decisiones. Entonces, yo tengo varios proyectos distintos y tengo un recurso escaso, puedo decidir con estas herramientas a cuál de estos proyectos me resulta más conveniente asignarle los fondos para investigar. Entonces, nosotros básicamente proponemos un proceso de innovación donde utilizamos indicadores en la primera parte, un modelo de evaluación de opciones
cuando ya tengo algo un poco más elaborado, un van garantizado o van combinado con Monte Carlo, digamos, los llamamos van garantizado, cuando el proyecto ya tiene una forma mucho más concreta, y cuando yo ya decido llevar a cabo la inversión, a partir de ahí toma la posta la contabilidad tradicional y seguiremos utilizando las herramientas tradicionales. Entonces, a medida que yo voy reduciendo el riesgo del proyecto, porque voy generando más conocimiento, voy aprendiendo, voy utilizando herramientas diferentes. ¿Qué necesito para aplicar la contabilidad de innovación? En realidad, contabilidad de innovación se lleva muy bien con metodologías como Lean Startup. De hecho, las primeras referencias a este concepto aparecieron en un libro de Lean Startup, pero se pueden utilizar con cualquier otra metodología de innovación. En realidad no es necesario que sea solo para esta metodología. Lo que sí es muy importante, y en todos los casos todas las herramientas lo van a requerir, es que yo tenga claro qué es lo que sé de qué es lo que estoy asumiendo. Asumiendo, presumiendo. Las tres técnicas tienen distintos grados de complejidad y por eso, a medida que voy teniendo más datos disponibles, puedo ir cambiando hacia otras técnicas cada vez más precisas, pero más complejas. Empezamos con los indicadores que requieren muy pocos datos, pero al mismo tiempo son muy simples. El marco de evaluación de opciones, que con bastantes pocos datos me permite empezar a tener valores económicos de mis propuestas. Y el van garantizado, que es el van con el modelo de Monte Carlo, que me va a permitir generar información mucho más parecida a un van tradicional, pero teniendo en cuenta la incertidumbre. Entonces, en la primera etapa proponemos uso de indicadores. Esto es para proyectos que están en fase básicamente de idea, ¿no? Donde yo tengo que medir de alguna manera cuál es el riesgo o incertidumbre. Por ejemplo, qué porcentaje de las presunciones hemos podido validar, cuántas presunciones nos quedan, qué beneficio potencial tiene, o sea, esta idea, si se transformara en realidad, qué escala podría llegar a tener, a qué velocidad estoy aprendiendo, o sea, hace cuánto tiempo que estamos invirtiendo en aprender, cuánto tiempo nos falta y cuánto llevamos gastado en esta exploración. Estos son indicadores que nos permitirían ir sabiendo si nuestras ideas están evolucionando con suficiente velocidad o si estamos muy estancados. Para aquellos proyectos que en realidad están un poco más avanzados, proponemos el marco de evaluación de opciones, que en realidad este marco plantea que tomar decisiones de innovación, como hasta que yo no tomo la decisión más grande de, por ejemplo, invertir en la maquinaria o en la planta o en el plan publicitario para el nuevo producto o el nuevo proceso, hasta ese punto en el cual yo decido hundir una cantidad de recursos muy grandes, todo lo anterior son opciones. Yo siempre tengo la posibilidad de decidir abandonar el proyecto o continuarlo. Entonces, plantea que saber, tener mayor certeza sobre lo que puede llegar a pasar en el futuro tiene un valor y ese valor se termina traduciendo en el valor del proyecto. Existen varios modelos para evaluar opciones. A nosotros nos gustó el modelo trinomial, que es un modelo que divide el futuro en una serie de escenarios, donde yo puedo tener una mejora, puedo mantenerme igual o puedo tener un empeoramiento de mis condiciones, que eso se traduciría en que yo logro validar mis hipótesis, por ahí las confirmo parcialmente o por ahí las refuto, digamos. Y a medida que yo voy aprendiendo, la incertidumbre se va reduciendo, porque yo tengo cada vez menos futuros posibles en el escenario, ¿no? Las fórmulas para el modelo trinomial, la verdad que a primera vista parecen muy complejas, no tiene sentido repasarlas, pero en esencia nosotros para cada paso en el tiempo imaginamos tres futuros posibles, uno donde yo confirmo mis hipótesis, uno donde las confirmo parcialmente y refuto parcialmente y otro donde las refuto definitivamente. El modelo trinomial permite hacer varias cosas más, pero vamos a intentar explicarlo sencillamente. Entonces, ¿qué datos necesito yo, por ejemplo, para calcular un modelo trinomial? Muy pocos datos. Necesito saber cuál es la inversión estimada. Por lo tanto, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, no sé, de fabricar drones para transporte de personas, bueno, más o menos cuánta inversión voy a necesitar para eso. ¿Cuál es la ganancia total estimada en el caso de que todas mis hipótesis se confirmen? O sea, si todo sale en el mejor de los escenarios posible, ¿cuál es lo máximo que puedo llegar a ganar? Y después tenemos que decidir en cuántos pasos queremos dividir el modelo. Que estos pasos tienen la finalidad de intentar corroborar o refutar las hipótesis en grupos, ¿no? Supongamos en este caso, en este esquema que tenemos acá abajo, partiendo de la situación inicial. En la iteración 0 después iteramos 4 veces. O sea, yo tendría que dividir todas mis hipótesis en 4 grupos e intentar
corroborar o refutar el primer grupo, el segundo, el tercero, el cuarto. Las podría dividir en 12 grupos, las podría dividir en 25 grupos. La verdad que cuando uno ya las divide en mucha cantidad no tiene tanto sentido. Porque se empieza a perder digamos, habilidad para gestionar, pero dividir un proyecto en cualquier valor entre 4 y 10 es un número bastante razonable. ¿Cómo lo construimos? En realidad partimos de la inversión inicial. Nosotros sabemos que tenemos que invertir, por ejemplo, 105 millones de lo que querramos para hacer este proyecto, y en el mejor de los escenarios podemos ganar 158. El modelo te permite calcular cuál es el valor por el cual tenemos que ir multiplicando en caso de que las hipótesis se corroboren, por qué valor tenemos que ir multiplicando en caso de que las hipótesis se refuten, y con eso me permite construir un conjunto de escenarios posibles, que en este caso pueden ir desde invertir 105 y ganar 158 a ganar solo 70. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo resto a mi ganancia final la inversión, para tratar de calcular un equivalente a un valor actual, vamos a ver que en realidad en los escenarios de arriba nos conviene invertir, en los escenarios de abajo no haríamos nunca el proyecto. O sea, si nosotros sabemos que vamos a invertir 105 para ganar 70, claramente no lo haríamos. Entonces acá empieza a aparecer el concepto de opción. Yo solamente, cuando yo lo planteo como opciones, no voy a tener nunca la pérdida del capital inicial si yo me doy cuenta a tiempo que no tengo que invertir. Una vez que tenemos hecho todos estos escenarios futuros posibles, se vuelve a completar el diagrama, pero hacia atrás, calculando cuál es la esperanza de cada uno de estos resultados. En este caso, la esperanza va a ser la probabilidad de que suba multiplicado por el valor de arriba, más la probabilidad de que se mantenga por el valor del medio, más la probabilidad de que baje por el valor de abajo. Al calcular la esperanza hacia atrás, podemos calcular cuánto vale el proyecto hoy. Por ejemplo, este proyecto, así como está, podría tener un valor de 5,8. En este caso todavía no estamos descontando el costo que me llevaría a mí a experimentar para validar estas hipótesis, porque mi idea vale 5,8, pero si yo necesito invertir 40 para validar las hipótesis, tal vez no sea negocio. Eso se puede incluir también en el modelo, en este ejemplo no está incluido. Entonces, una vez que lo tengo, en realidad yo ya lo tengo calculado, no necesito volver a calcularlo. Lo único que necesito es empezar a validar mis hipótesis. Divido mi hipótesis en cuatro grandes grupos y me pongo a validarlas. Entonces, por ejemplo, yo parto de un proyecto que vale 5,8 y en la primera iteración veo que mi primer conjunto de hipótesis se valida. Entonces ya mi proyecto ya no vale 5,8, ya vale 12,6. Porque los futuros escenarios posibles desde ese punto en adelante son más beneficiosos que los que estaban inicialmente. Si después el segundo conjunto de hipótesis las pongo a validar y logro validar algunas sí y algunas no, algo que no me convence mucho, bueno, mi inversión pasa a valer 11,9. Las vuelvo a poner a prueba, el tercer conjunto de hipótesis, y mi proyecto vuelve a confirmar todas mis hipótesis, pasa a valer 23,6. Y el cuarto conjunto de vuelta valido algunas sí y algunas no. Fíjense cómo a lo largo de todo el proceso, sin recalcular nada, simplemente decidiendo si las hipótesis que pusimos a prueba las pudimos validar o no, podemos ir teniendo un valor del proyecto de inversión a medida que transcurría el tiempo y a medida que aprendíamos. O sea, por haber aprendido pasamos de tener un proyecto que valía 5,8 a uno que vale 23,6. Ya en esta iteración, con todo lo que aprendí, estoy en mucho mejor condición para decidir si invertir o no en el proyecto. Ahora podría arrancar, por ejemplo, en 5,8, que el primer conjunto de hipótesis valide muy poco, que el segundo por ahí valide alguna más, que las terceras ya, por ejemplo, las refute, porque ninguna de esas hipótesis le puede validar, y ya estamos en un proyecto que probablemente, difícilmente dé buenos resultados, pero supongamos que las cuartas las puede validar y terminamos en un proyecto de 11,2. Y también puedo tener un escenario más pesimista, donde el primer conjunto de hipótesis lo puse a prueba y no las pude validar, las refuté todas. El segundo conjunto de hipótesis también las refuté. Y ya en este punto, la verdad es que ya ni siquiera tiene sentido que siga invirtiendo en explorar, porque todos los futuros escenarios posibles, aunque logre validar todas las hipótesis que me quedan, van a hacer que el proyecto va a valer cero o menos que la inversión inicial. Entonces la herramienta me permite, antes de seguir invirtiendo, descartar este proyecto o reformularlo, pivotarlo, generar un proyecto nuevo a partir de lo que aprendí acá, pero evidentemente no seguir insistiendo con este. Entonces, este marco de evaluación de opciones me permite, con muy pocos datos, ordenar y reconocer cómo el proyecto puede ir valiendo más a medida que aprendo. Si la exploración no me permite validar las hipótesis, por lo menos me permite descartar el proyecto o reformularlo.
yo tengo que buscar la forma de poner los primeros conjuntos de hipótesis, digamos, lo de los primeros periodos, aquellos que puedo validar al menor costo posible. O sea, lo que me cueste menos aprender lo pongo a prueba primero y trato de dejar lo más caro de demostrar para el final, porque son aquellas hipótesis que solamente las voy a poner a prueba si el proyecto realmente puede valer mucho. Y en este caso la contabilidad pasa a ser una ayuda y no un estorbo. Uno puede juntarse en una reunión trimestral del laboratorio de innovación con la gerencia y puede explicar qué cosa, digamos, por qué cada proyecto entendemos que vale más o no vale más. Desde un punto de vista financiero que es mucho más entendible por las áreas que disponen de los fondos en las grandes empresas. Bien, vamos a la tercera herramienta que habíamos propuesto. La primera eran indicadores, la segunda el marco de evaluación de opciones. La tercera es, en esencia, el flujo de fondos que nosotros llamamos Van garantizado o Banco Monte Carlo. En este caso lo que hacemos nosotros es, aplicamos sobre nuestro flujo de fondos, que en realidad un flujo de fondos no deja de ser un modelo de cómo yo creo que va a operar la empresa en el futuro. O sea, yo creo que la empresa va a vender, cobrar, comprar, pagar y distribuir dividendos de una determinada manera. En este modelo, yo lo que tengo que hacer es insertar la incertidumbre en las principales variables, aquellas sobre las cuales yo todavía tengo duda. Al poner a prueba las hipótesis con el marco de evaluación, yo seguramente aprendí algunas cosas, pero algunas dudas voy a seguir teniendo. O sea, tal vez, si yo cuando arranqué no tenía ni la más remota idea de cuál podía llegar a ser el precio, ahora ya sé que el precio puede estar entre 8 y 12, por ejemplo. Pero en el Van garantizado yo puedo asumir que el precio va a ser algún valor entre 8 y 12, o con la media en 10 y una determinada distribución estándar, o con la curva de distribución que yo quiera, y generar miles, millones, lo que yo pueda computar, escenarios futuros posibles. Entonces, en este caso, una vez que yo ya identifico todas las variables con las cuales yo tengo mucha incertidumbre, que son aquellas en las cuales todavía tengo poca certeza, puedo calcular muchos futuros posibles y terminar de ver cuál es la distribución de los resultados. Y acá, como político de la empresa, puedo definir la política tradicional del BAN, es decir, si el BAN es más que cero, la inversión conviene hacerla; si es menos que cero, no conviene. Si yo sobre un flujo de fondos que el BAN me da muy poquitito, muy cercano a cero, yo empiezo a generar una distribución aleatoria, seguramente la mitad de los resultados me van a caer menos de cero, la mitad me van a caer más. Entonces, lo que yo necesito es definir qué cantidad o qué porcentaje de resultados yo quiero que sean positivos para poder avanzar con el proyecto o no. Ahí depende de la aversión al riesgo de la empresa, pero una empresa podría decir: vamos a avanzar con todos los proyectos en los cuales el 80% de los resultados superen el Van de cero. O una empresa en la cual el 90% supera el Van de cero, o el 66%, eso lo va a definir cada empresa. Entonces, ¿cómo empieza a funcionar el Van con Monte Carlo para gestionar la innovación? Yo el Van lo voy a proyectar una vez. Si a mí me da, por ejemplo, que el 40% de los resultados me dan menor que 0, 60 me dan más, y estoy todavía lejos del objetivo de la empresa, que es el 80, tengo que seguir investigando sobre aquellas variables en las cuales tengo las mayores incertidumbres. O sea, si el precio que yo creía que podía rondar los 10 tiene una distribución muy grande, y eso hace que toda la distribución de mi Van me dé muy grande, tendré que investigar más en el precio para achicar, para generar la mayor cantidad de certeza posible respecto del precio. En esa exploración yo podría hacer, por ejemplo, no sé, pruebas A/B, lanzar prototipos, algún producto mínimo viable o lo que sea, que a mí me permita contrastar contra la realidad cuál es el precio que realmente están dispuestos a pagar. En la medida que yo voy teniendo más precisión de cada una de estas variables, el flujo de fondos garantizado me va a dar cada vez más angosto, cada vez más estrecho, y por lo tanto voy a tener más probabilidades de que de que la mayor cantidad de resultados me den arriba del cero. O no, o puede ser que yo en mi evaluación de la hipótesis concluya que en realidad el precio que yo creía no me lo van a pagar porque es muy caro, y que en realidad todos los nuevos Van que yo calcule me terminen dando más chicos, en cuyo caso en realidad la herramienta evita que yo haya invertido en un negocio que en realidad no iba a ser viable. Entonces a mí me permite esta herramienta listar todas las incertidumbres que más impactan sobre el Van y empezar a seguir investigando o explorando o validando hipótesis de eso a nivel todavía de proceso de innovación. Después, bueno, siempre sería importante tener indicadores tácticos y estratégicos del proceso de innovación, no de cada proyecto, sino del proceso de innovación, para medir el desempeño de los equipos, la diversificación de la cartera, la velocidad a la que yo estoy convirtiendo ideas en negocios.
pero eso es para gestionar el proceso de innovación y no para evaluar los proyectos en sí. Entonces, desde la contabilidad, ¿cómo podemos ayudar a la innovación? Según la etapa en la que esté, podemos medir el valor que el proyecto tiene mediante indicadores, un marco de evaluación de opciones o un ban garantizado. Podríamos medir el aprendizaje, o sea, a medida que el proyecto avanza y se reducen las incertidumbres, podemos medir si estamos aprendiendo más o no. Podemos generar datos que nos permitan comparar entre proyectos y en base a eso decidir a cuál de los proyectos asignar prioritariamente los recursos que siempre van a ser escasos en innovación. Y para los fanáticos, dentro de lo que me incluyo, podríamos hasta armar un estado de resultados que mida las actividades de innovación, no desde un punto de vista contable, sino desde un punto de vista de innovación. Cuánto valor estoy creando con mi aprendizaje versus cuánto estoy gastando en poner a prueba estas hipótesis y por lo tanto medir cuánto valor está creando el área de innovación en general. Unas palabras finales: el proceso de innovación no se lleva bien con la contabilidad tradicional, pero es posible implementar sistemas para contabilizar la creación de valor mediante la innovación. Estos sistemas utilizan métodos de evaluación de proyectos que atribuyen valor al aprendizaje y se llevan muy bien con metodologías de innovación de cualquier tipo, por ejemplo, Design Thinking, Lean Startup, metodologías ágiles o cualquier otra metodología que busque la innovación y el aprendizaje a través de la iteración. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Roberto Daniel, yo soy profesor de Contabilidad Gerencial en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales desde Tierra del Fuego, Argentina. Así que espero que esto les haya resultado de su interés.